Hola con todos. Bueno, nuestra maqueta, el tema abarca lo que son la dinámica y conservación de la energía de una polea funcional. ¿Cómo está elaborada nuestra maqueta? Su estructura y el plano inclinado es a base de madera. Tenemos aquí una esfera sólida que es de espuma flex. También tenemos la polea que está hecha de madera y un cuerpo que son dos monedas pegadas, las cuales la esfera y el cuerpo están unidos con una cuerda de cabuya que actúan como la tensión. Bueno, primero vamos a empezar con dinámica, vamos a empezar a analizar los cuerpos. Aquí tenemos el primer cuerpo, vamos a analizar las fuerzas que hay en este cuerpo. Primero, como se trata de un plano inclinado, tenemos que descomponer su peso X y peso Y, donde el peso en Y va a ser masa gravedad coseno del ángulo y el peso en X va a ser masa gravedad seno del ángulo. Las fuerzas en el eje X está por el peso en X. Como está a favor del movimiento, va a ser positiva. También tenemos la tensión. Como está en contra del movimiento, va a ser negativo. También tenemos la fuerza de fricción, que también se opone al movimiento y va a ser negativo. Las fuerzas que tenemos en Y es el peso en Y y la normal. Continuamos con dinámica con el estudio de las fuerzas que actúan sobre tanto la esfera como de la polea. La esfera y la polea tienen un movimiento rotacional, por lo cual no será suma de sus fuerzas, sino la suma de sus torques. La suma de torques de la esfera se va a pasar principalmente en el momento de inercia de la esfera, que es una esfera maciza, multiplicado por la aceleración angular. El momento de inercia de la esfera es 2/5 la masa de la esfera por el radio al cuadrado, que multiplica la aceleración angular, que en sí es la aceleración sobre el radio. Los radios se van a eliminar en la fórmula establecida. Es así como nos va a quedar una fórmula en donde la tensión 1 va a ser igual a 2/5 multiplicando la masa de la esfera, que multiplica en sí a la aceleración. Luego hablamos también acerca del movimiento rotacional de la polea. En este caso también se toma en cuenta la suma de sus torques. Vamos a tomar en cuenta el momento de inercia de la polea. El momento de inercia de la polea es un medio masa de la polea que multiplica al radio al cuadrado, y eso se multiplica por la aceleración angular, que a su vez, igual que la esfera, se van a simplificar en la ecuación final. Estas ecuaciones nos van a servir para poder determinar en sí los cálculos necesarios para determinar la velocidad, la aceleración y los tiempos establecidos para poder, en cierto caso, tomar los márgenes de errores y que estos no superen el 10%. Continuamos con lo que es conservación de energía. Aquí vamos a tener un antes y un después. Como se puede observar en el antes, tenemos que el bloque está a una altura en el cual tendría la energía potencial y también interactúa por la fricción el trabajo respecto a la fuerza de fricción. En el después, como pudieron observar, se mueve la esfera, igual se mueve la polea y el bloque también descendió. Vamos a tener la energía cinética del bloque y la energía cinética de la polea rotacional más la energía cinética rotacional de la esfera. Para poder plantearnos esta ecuación hay que recordar que la energía potencial, al momento en el que nuestro cuerpo está a esta altura, pues esta altura va a estar compuesta por el seno del ángulo, que sabemos que es 65 grados, por lo que recorre, que sería 0,3443 metros. También tenemos lo que es el trabajo por la fuerza de rozamiento, el cual la fórmula nos dice que es la fuerza de rozamiento por la distancia por el coseno de 180. Coseno de 180, ¿por qué? Pues este se opone al movimiento y coseno de 180 va a ser menos 1. Y en el después tenemos lo que es la energía cinética traslacional del bloque más la energía cinética rotacional de la esfera, y a esta le sumamos la energía cinética rotacional de la polea. En conclusión, nuestra maqueta demostró en sí, mediante dinámica y mediante conservación de energía, que los datos que nosotros formulamos con los datos teóricos que nosotros obtuvimos son bastante similares, y eso se puede en sí observar en el margen de error, que fue menor al 10%, y eso sugiere que los cálculos en sí fueron buenos. El propio sistema nos muestra tensiones y nos muestra cómo las poleas trabajan con esas tensiones, porque como sabemos, la tensión 1 es diferente de la tensión 2. Este tipo de estudio nos permite entender cómo
la diferencia de estas tensiones hace que los sistemas en sí se puedan mover, como por ejemplo un teleférico. Un teleférico necesita de las tensiones y de las poleas para que ésta pueda moverse, si no, se quedaría colgando en el aire. Es así como podemos concluir que nuestro trabajo en sí tuvo un buen resultado y debo agradecer por habernos escuchado. Gracias.